La semana pasada empezamos a platicar del tema del perdón. Habíamos comentado que desde su etimología es una palabra muy especial. Está compuesta de dos palabras latinas. Una es per, que significa pasar encima o pasar a través de, y la otra es donare, que significa dar o donar algo, un regalo, un obsequio, algo inmerecido. O sea que de ahí entendemos que la palabra perdón significa pasar encima de circunstancias, de agravios, de ofensas y dar algo aunque el otro no lo merezca, y eso es precisamente el perdón. Amén. Habíamos platicado que la importancia que tiene en todo lo que es el caminar de la vida cristiana es fundamental. ¿Por qué? El enemigo sabe que la falta de perdón es un arma muy valerosa que puede poner en el corazón del hombre, pero también Dios ha puesto un requerimiento respecto al tema del perdón. Habíamos leído que en 1 Juan 1:9 la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las palabras más importantes en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que fallamos. O sea, no hay nadie que diga, mira, a mí me perdonaron hace 2 años y ya no tengo nada que pedir perdón. No, yo creo que todos los días tenemos cosas por las cuales tenemos que pedirle perdón a Dios mientras estemos en este cuerpo físico y todavía seamos imperfectos. Amén. Ahora, ese perdón también tiene una condicionalidad. Dice en Mateo 6:12, cuando Jesús está enseñando el Padre Nuestro, dice: y perdonan nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, habíamos platicado que ese así como le pone prácticamente en la misma oración a Dios el condicionante de que yo también soy un perdonador. O sea, eso está clarísimo y lo vamos a encontrar en muchas porciones de la Escritura. Mirábamos Marcos 11:25, está hablando Jesús y les dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y oiga, ¿por qué? Para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, nótese que vuelve a poner el mismo principio que nos enseñó en el Padre Nuestro. Para que nuestro Padre nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Y el otro tema es, pone esto en medio del contexto de la oración. Por eso dice: cuando estéis orando. ¿Por qué? Porque la oración es estorbada de entrada si nosotros no tenemos perdón en nuestro corazón. Ahora, termina en el verso 26 y dice, oiga que aquí lo dice claro de una vez: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nótese cómo esto en teología se llama pecado continuo. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es algo por lo cual no puedo pedir perdón si no he perdonado. O sea, no le puedo decir a Dios: Señor, perdóname porque yo no perdono, o perdóname porque no he perdonado. No, el perdón es algo que se otorga, y hasta en ese momento yo puedo ponerme a cuentas con Dios, cuando estoy a cuentas con mi prójimo. Ahora, si volvemos a los dos versículos principales, los dos mandamientos sobre los cuales se basa toda la revelación de Dios, ¿se acuerda usted que a Jesús le dijeron? Y dijo, son 2 mandamientos: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Como consecuencia, la falta de perdón es desamor a mi prójimo. Como consecuencia, también dice la palabra que no podemos decir que amamos a un Dios que no vemos, sino amamos al prójimo que vemos. Entonces,
donde lo miremos, esta verdad sigue siendo un pilar en la relación que tenemos con Dios. Ahora, lamentablemente, Satanás conoce muy bien esto y por la misma imperfección de nuestras vidas nos herimos a cada rato, porque esa es la realidad. Decimos cosas que no debemos, somos groseros, a veces hacemos cosas que a otros lo lastima, y esto se asienta más incluso en el hogar, en las parejas, con los hijos, con los papás. Son relaciones que muchas veces tienen friccionamiento. O sea, no me va a decir usted que hay un hogar donde todos son angelitos y andan con alas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el enemigo sabe que una estrategia para estorbar 100% el perdón, la gracia y la relación con Dios y la vida de oración es alimentar la falta de perdón en el corazón del hombre. Y es muy sencillo. Basta con que a usted lo hayan lastimado para que el enemigo venga a recordárselo cada 5 minutos. ¿Te acordás lo que te dijeron? ¿Te acordás lo que hicieron? Vos tenés todo el derecho de sentirte así. Vos todavía sos buena gente. Vos te hubieras sacado un machete. ¿No es cierto que esa es la forma como el enemigo trabaja en nuestra cabeza, hermano? ¿Y qué pasa? Que la gente hasta siente rico no perdonar. Hasta hay un momento que llega y dice, sí, es que... Y si no, caemos en lo que se llama la falsedad del perdón. Aquello donde la gente dice, no, si yo ya lo perdoné, pero que no se me ponga enfrente. O cuando la gente dice, no, mire, si yo ya perdoné, Dios sabe que la ve en mi corazón, pero no vaya a ver a aquella persona porque es como que le peguen un pinchazo y un herido otra vez. Entonces, ese es el tipo de elementos que empezamos a construir la semana pasada de la importancia del perdón. Estudiamos también el caso del perdón de José para sus hermanos. ¿Por qué? Porque eso tiene varias lecciones. La primera, el perdón es 100% práctico, debe dar fruto, no es del diente al lado. Y el segundo elemento que vimos ahí es que José entendió cuando los hermanos tenían miedo de él, cuando murió Jacob, que se iba a vengar porque sabía que le habían hecho mal. Pero él mismo les dice, yo no soy Dios, yo no estoy en lugar de Dios. Y una de las cosas que debemos entender del perdón es que cuando usted se pone en un plano en no perdonar, usted se está haciendo Dios. No sé si se había dado cuenta de eso. Si usted está ejerciendo un derecho que solo Dios tiene. Y por eso José les dice a sus hermanos, yo no soy puesto en lugar de Dios, yo no soy Dios para no perdonarnos. Pero el perdón tampoco fue, bueno, los perdonen, que les vaya bien, ven cómo pasan los 3 años y medio de sequía que vienen. No, fue darles, fue suplirles, fue bendecirlos a ellos y a sus familias. Porque el perdón tiene un carácter evidentemente práctico. Es una restauración total de relación. Por eso cuando dicen, no, yo ya lo perdoné, pero eso sí, yo no lo visito, ahí, él allá, yo aquí. O sea, siempre hay problemas. ¿Me entiende el punto ese? Eso no es perdón. Eso significa que siguen habiendo heridas, siguen habiendo situaciones, y por eso yo prefiero evitarlo. No le voy a negar, y lo vamos a ver más adelante, que tampoco si el zapato me queda mal y me lastima o me saca callo, de nada sirve que me cure el callo si me vuelvo a poner el zapato. ¿Qué quiero decirle con eso? Que también es prudente evitar aquellas cosas que nos han herido. No sé si me entiende el punto de eso. O sea, no se trata tampoco de, no, yo me voy a poner el zapato hasta que me haga ya, porque entonces nunca va a cicatrizar. Entonces, pero eso es sabiduría. Eso no significa que yo no perdoné, sino estoy evitando. Y ahí lo voy a ver con usted ahorita. Viene en Colosenses 3 y nos dice en el verso 13, soportaos unos a otros. ¿No hay usted una famosa expresión donde la gente dice, no soy monedita de oro, para que todos me quieran? Cuando dice soportaos, no está escribiendo, a veces alguien puede entender, puchi, que esos colosenses era cosa seria usted. Pablo les decía que se soportaran a uno. No, eso es en todo el mundo, en
iglesias de todos los tiempos y en las familias. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Soportados significa que siempre hay cositas que no nos agradan. ¿Es cierto o no? Y el éxito está en perdonar y aprenderse a soportar. Ahí es donde va a estar el éxito. Fíjense lo que dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja de otro. Ahora, ¿cuál es la medida que le pone a ese perdón? Oiga, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, Dios no puede esperar un tipo de perdón más chiquito. Yo no puedo decirle, yo no soy Dios, usted, yo no. Mire, Dios perdona porque Él es Dios, pero uno es humano al momento. Ya vio lo que dice: así como nosotros perdonamos. Aquí dice hacerlo de la manera que lo hizo Cristo con vosotros. La pregunta que le hago aquí, mi amado, es: ¿Dios degrada la calidad de perdón que espera de usted de la que Él le da a usted? Nada. No, Señor, que mira, que tú porque eres Dios, pero yo no puedo, no. ¿Será que podemos o no podemos? Y ahora le voy a hacer una pregunta: ¿el perdón es un mandamiento o es una opción en la vida cristiana? Es un mandamiento. O sea, Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra. No perdonar es no guardar la palabra del Señor. Como consecuencia de nada sirve que le digo que lo amo si ando en líos con mis congéneres. ¿Entiende cómo va todo esto en orden? Mire usted a dónde llega el odio y a dónde llega todo el resentimiento. Mire usted lo que ha pasado ahorita con problemas ahí en Medio Oriente por una película, etcétera. O sea, no hablo del sentido de la película, hablo de las reacciones. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque hay resentimiento, hay dolor, hay falta de perdón, hay odios. Entonces, eso es lo que conlleva y mueve la rueda del diablo, la maldad, la violencia en esta tierra. Todas esas maldades y resentimientos. Y claro, ese es un ejemplo, pero eso lo vemos nosotros por todas partes, cómo se mueve el resentimiento y todo esto. Y por eso, mire, solo con que los cristianos pudiéramos llegar a vivir realmente Colosenses 3:13, se arreglaba todo el mundo, hermano. ¿Es cierto o no? Soportados unos a otros y perdonados los unos a los otros. ¿Usted cree que había problema en un mundo así? No había. Ahora, vimos Mateo 18, 21, 22, donde Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí o lo perdonaré? Y quiso darle la respuesta a Jesús. Dijo: ahorita me ponen medallita de oro, le voy a decir hasta 7 veces. Y pensó que le iba a decir Jesús: bien, Pedrito, yo te iba a decir 2, pero si tu corazón son 7, qué bueno. No, mire Jesús, y le digo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7, o sea 1449 veces. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a que usted va a llevar la cuenta. Ya perdoné a este 1385, le quedan tantas, pero una más no le aguanta. ¿Será así la cosa? Mire, hay gente que pasa años con ese pensamiento: una más, dice. Y ahí sí, ¿es cierto o no es cierto? Ahora, lo que Jesús estaba diciendo aquí es que el perdón no tiene límite. O sea, yo le pregunto, imagínense que nos apliquen las 1449 veces. Yo tengo 31 años de ser cristiano. La pregunta sería: ¿ya me agoté las 1449 con mi Señor o no? ¿Qué cree usted? Ya me las acabé, hermano, a saber hace cuánto tiempo. ¿Me entiende? Entonces, voy a pretender yo limitar dar el perdón si me están diciendo que a mí me perdonan de esa manera. Y esa es a la que se refiere en esa relación del perdón. Por eso le digo, no es una palabra bonita que suena así, que dulce, el hermano, no, el perdón. No, es una forma de vida. Y algo que debemos aprender muy bien es que el perdón tampoco es un sentimiento. Porque a veces la gente dice: es que no me nace, es que no se ha ganado mi perdón. No, hay gente que dice así. Imagínense que Dios le diga a ustedes que no te has ganado mi perdón, ya nos fregamos, pues. ¿Es cierto o no es cierto, hermano?
¿Qué dónde vamos a ir a parar? ¿Será que nos podemos ganar el perdón de Dios? No. Pero la gente eso dice, a menos que ese no se lo ha ganado. ¿No ha oído cosas así? Entonces, vemos claramente cómo el perdón aparece por todas partes y era uno de los elementos centrales de la enseñanza de Jesús. En Lucas 17, versos 3 y 4, vino Jesús y enseña esto: oye, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces peca contra ti, y 7 veces al día, no está hablando de 7 veces nada más, vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdóname. Fíjense qué tremendo esto, hermano. Y lo voy a decir, también es importante comentar que el perdón también tiene dos caras, como una moneda. Una es que yo perdone de corazón, pero la otra es que yo pida perdón de corazón también. No sé si me explico qué quiero decir. O sea, por eso dice, si tu hermano se arrepiente y viene a ti, perdona. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que en esta base del perdón establecen una relación, perdónenme lo que voy a decir, hipócrita con el mismo Dios y con sus propios semejantes. O sea, como saben que lo van a perdonar, como dice aquel, el que pesa y no es el que peca y reza en vano. Entonces dice, mire usted haga lo que hace y después pide perdón. Hasta hay un dichito por ahí que dice que es mejor pedir perdón que permiso. ¿A qué se refieren con eso? Eso ya es una manipulación y eso ya es una tergiversación de lo que es el perdón. ¿Entienden? Entonces también tenemos que tener cuidado con eso, porque el perdón es algo que Dios nos ofrece gratuitamente, es algo que nos requiere que nosotros demos también gratuitamente, pero el que pide perdón lo debe hacer de corazón. ¿Entiende el punto de esto? Y claro, muchas veces pedimos perdón y fallamos otra vez, porque nos pasa, no somos de carne y hueso. Y a veces venimos con el Señor y esa es otra de las estratagemas del enemigo. Ya ni le vengas a pedir perdón si cuántas veces le has pedido perdón. Y la gente ya no pide perdón y se empieza a separar de Dios. Pero el punto es que Dios mira nuestro corazón. Dios sabe cuando usted está pidiendo perdón de a de veras. Y le voy a decir, tarde o temprano también la gente se empieza a dar cuenta cuando alguien pide perdón de a de veras. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien pide perdón pero no tiene una pizca de cambio en su vida, no hay nada nuevo. Y la otra situación es que a veces se quiere pedir perdón pero sin abandonar lo que está ofendiendo. No sé si me entienden. Déjenme ponerle un ejemplo. Alguien que pide perdón por una infidelidad pero sigue viviendo con la otra, pues. Entonces, media vez hay continuidad en el pecado y ya el perdón no tiene razón. Por eso le decía que no podemos pedir perdón por no perdonar, porque mientras yo no perdone, no puedo ir a pedir perdón. Entonces, de la misma manera, el perdón tiene que tener un elemento de cambio en nuestra vida. Habíamos visto también, 2 de Corintios, ahí vamos a echar en Efesios 4, 30, 32, ahí nos habíamos quedado. Pero habíamos tocado ahí un tema ya de introducción muy importante. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Ahora, ¿qué es lo que contrista? Una de las cosas que contrista al Espíritu en nosotros. Miren, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sed bondadosos y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el otro elemento es que la falta de perdón contrista al Espíritu. Usted sabe que el Espíritu Santo en nuestra vida nos guía a toda verdad, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros, pero
el Espíritu nos contrista para arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Recuérdense que Jesús dijo que el Espíritu nos convence de pecado, juicio y justicia. El que le dice, eso está mal, eso lo estás haciendo bien, eso debes arreglarlo, es el Espíritu en nuestra vida. Pero ¿qué pasa con el Espíritu cuando nosotros abiertamente no le hacemos caso? Se empieza a contristar. ¿Entiende el punto de esto? Y por eso este pasaje empieza con esa expresión: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando en nuestra vida no hay perdón, empieza a salir amargura, enojo, iras, gritos, calumnia, etc. Y lo que hacemos automáticamente es contristar al Espíritu Santo. Entonces, fíjese, resumiendo ya, la falta de perdón corta la relación con Dios. Es un obstáculo a la oración, desagrada definitivamente a Dios, y por si fuera poco, también contrista al Espíritu Santo. Vemos todas las consecuencias que tiene el tema del perdón. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, Pablo le dice esto a los corintios. Póngale mucha atención. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que perdona? Miren lo que dice el verso 11: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, ¿cuál es la puertecita esa que se abre así, pero que es suficiente para que el diablo meta ahí la pata hasta que empuje la puerta? La falta de perdón. ¿Ya se dio cuenta de eso? Y mire, le voy a contar algo, hermano. Muchos casos que me ha tocado ver directamente de gente que tiene demonios, casi siempre los demonios están relacionados con falta de perdón, con resentimientos, con amarguras, con ira en la persona. Casi siempre. Es increíble. ¿Y sabe usted por qué? Porque toda entidad espiritual de maldad puede cohabitar perfectamente en un ambiente de amargura, de rabia y donde no hay perdón. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Y por eso Pablo dice: si algo he perdonado, lo he hecho delante de Cristo, para que Satanás no gane ventaja, porque no ignoro sus maquinaciones. ¿Entiende cuál es el por qué el enemigo se va a tratar de encargar con todo el arsenal de que nosotros seamos personas que no perdonan? Por eso, porque sabe que va a destruir tu relación con Dios, sabe que va a estorbar tu oración, sabe que va a fastidiar muchas cosas tu vida cuando tu vida está cargada de falta de perdón. Miren qué importancia tiene esto. Ahora, yo le digo una cosa. Por ahí hay un chiste que ilustra bien esto. Un señor vino y pasó por una juguetería y había un trencito de aquellos dando vuelta eléctrico. Se metió al almacén y lo agarró y lo rompió con un martillo. Y lo fueron a agarrar y le dijeron: mire usted, ¿por qué mata al tren? Ah, no, dices que estos hay que matarlos cuando son chiquitos, porque un grandote de estos me mató mis vacas. Ahora, ¿por qué le cuento eso, hermano? Porque cuando la palabra dice que que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es exactamente el mismo principio. Yo creo que con el tren no se le va a olvidar. Y es que a esa falta de perdón hay que matarla cuando está chiquita, porque cuando está grande ya cuesta mucho desarraigarla del corazón. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Eso es lo que sucede. O sea, si usted deja que el sol se ponga sobre su enojo, se va a poner 2, 3, 4, 5, 100, 500, 1000, 2000 días. Y lo malo es que no solo se puso el sol sobre su enojo, sino el enojo se va tornando en amargura, en resentimiento, hasta que echa raíces de amargura. Y después arrancar eso. Mire, es tan sencillo. ¿Qué hacen con la hierba mala? La arranca cuando empieza a salir, porque si no después se mete entre las mismas raíces de las cosas buenas y ya no deja arrancarlo. ¿Es cierto? O sea, si nosotros no tratamos el perdón
prácticamente en el inicio de la situación. Cada día le estamos dando ventaja al enemigo y cada día se va a sentar y va a crecer más esa maldad en nuestro corazón. ¿Entiende qué tremendo es esto, mi amado? Es así, es sencillo. Ahora, vamos a ver dos parábolas que nos presentan muchas enseñanzas del perdón y también de labios de Jesús. La primera, Lucas capítulo 15, del verso 20 en adelante. Aquí Jesús está enseñando quién es el Padre, porque la gente no sabía quién era el Padre. Sabían de Dios y todo, pero no lo habían visto nunca como un Padre. Y Jesús viene a darles una lección tremenda con esta parábola. Es la parábola del hijo pródigo. Pero hoy me voy a centrar en la parte final del regreso del hijo. Lo que quiero que note es cuál es la reacción, cuál es el comportamiento, qué es lo que hace el Padre. Porque esa es la forma como nos enseña qué es el perdón. Oiga eso. Verso 20. Levantándose el pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Para poder perdonar, es esencial que nuestro corazón sea movido a misericordia. Y recuérdense que la misericordia es algo que da algo que no se merece el otro. Aquí aplica la palabra perdón. Pasar encima de para dar algo que el otro no merece. Eso es lo que hace el Padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, nótese que el perdón se expresa. No sé si me está viendo el punto. El perdón se expresa. O sea, desde ese momento que el Padre fue movido a misericordia, todavía ni siquiera se habían hablado, pero ya el Padre había corrido a recibirle y le había expresado que lo amaba. Y eso es el perdón. Fíjense qué belleza es. Luego dice, y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, hasta este momento ya vemos que hay una expresión de arrepentimiento. Ya hay un regresar, ya hay un enfrentar, ya hay un reconocer. Incluso es interesante cuando dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, está reconociendo que no merece ser recibido nuevamente. Ya vio la actitud del hijo. Ahora, veamos las expresiones del Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Ahora, nótese que todos los elementos que Jesús presenta son elementos eminentemente del trasfondo de la época en que fue escrito esto. Primero, un vestido del Padre al Hijo era una expresión de complacencia. ¿Se acuerda que los hermanos le tenían celos a José por el vestido? Y que Ana le llevaba un vestido que hacía a Samuel cada vez que iba a visitarlo. O sea, darle a un hijo un vestido era una expresión de complacencia, de amor. Darle anillo significaba que era reconocido como hijo y podía usar la autoridad del Padre. Y poner calzado en sus pies habla acerca de cierta posición. Recuérdense de dónde estaban viviendo, etc. Entonces, lo que está trayendo definitivamente el Padre es una completa restauración al hijo que venía la porqueriza. O sea, nótese que el perdón es restaurador. El perdón trae a una relación que restaura lo anterior, pero también viene sin reproche. Ahí quiero enseñarles un momentito. Veamos un repaso de eso. Primero, ¿qué nos enseña Jesús en esta parábola? Que el perdón es una actitud. Eso es lo primero que nos enseña. O sea, cuando el Padre lo vio y fue movido a misericordia,
gloria, corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Segundo, es práctico y se traduce en acciones concretas. Póngale vestido, póngale anillo, póngale calzado en sus pies. Sé que se traduce en acciones concretas. Tercero, restaura. Denle el mejor vestido. No dijo, traiga uno de mis 100 vestidos del armario. Traigan el mejor vestido. Estamos entendiendo, eso es restauración. Luego dice, primero, algo que no se ve en el pasado. En algún momento el padre le reprochó, lo condenó. En algún momento le dijo, qué bueno que regresaste, ve, mira cómo estás. ¿Te diste cuenta lo que pasó? Le dijo eso, hermano. En algún momento le dijo, bueno, ya regresaste, bueno, anda a dormir allá con los mozos y ahí entre unos días vamos a platicar a ver qué vamos a hacer contigo. Así le dijo, ¿no le dijo, hermano? O sea, el amor todo lo sufre, todo lo espera. ¿Se acuerda cómo dice la palabra? No guarda rencor. O sea, perdonar como Él nos perdonó. Es esto. ¿Cuánto estamos entendiendo, no? Eso es perdón. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo al punto. Un Dios que no escatimó a su Hijo por nosotros, un Dios que nos perdona, no puede esperar menos de sus hijos. Ah, no, es que mire él porque es Dios, pero yo, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. ¿Será así, hermano? O lo que Dios está poniendo es una responsabilidad. Si yo perdono, tú tienes que perdonar. Y por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, le dijo, cuando estén orando, digan, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. Y si estás orando y te recuerdas que tienes algo, vete a poner en paz y después vienes a orar. Y si traes ofrenda, hay otro pasaje, ese no lo vimos, pero hay otro que dice, si traes tu ofrenda y tienes algo contra alguien, déjala ahí, vete a poner en orden y después la vienes a ofrecer, si no tampoco es recibido. Entiende toda la orden del tema del perdón. Finalmente dice en el verso 24, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El otro tema del perdón es que el perdón trae regocijo, trae alegría. Mire, yo no sé si alguna vez lo ha vivido, pero cuando usted perdona a alguien de corazón, el primero que se va a sentir bien es usted. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, cuando hay perdón, cuando usted realmente limpió su corazón, cuando usted realmente no tiene ya nada ahí, cuando usted ha otorgado el perdón de esa calidad, no solo va a sentir que su vida con Dios fluye mejor, sino que va a tener paz, se va a regocijar. Ya va a ser cosa que usted mira a alguien y se va a alegrar de verlo. ¿Entiende? Porque cuando no hay perdón, ya viene este otra vez, ojalá que ahora no venga a ser otro. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y mire, es triste, a veces este tipo de situaciones pasan en los hogares, pasan en el trabajo. ¿Cuántos jefes no hay? ¿O cuántos maestros? ¿O cuánta persona puesta en autoridad? Muchas veces no se sabe ganar muy bien la falta de perdón de los que están con él. Pero el problema es para los que no perdonan. Ese es el lío. Por eso vuelvo a insistirle, ese es el medio donde se mueve el diablo y sus huestes. En medio del no perdón, de la maldad, del resentimiento, de todo eso, porque eso es lo que va creando amargura, va creando ira. Entonces es como una cosa que da vuelta, donde la gente cada día se hiere más. Cuando eso se rompe, viene lo que estamos viendo. O sea, ¿será que el Padre perdonó de corazón, hermano? Miren, maten un becerro, hagamos fiesta. Este es mi hijo que estaba perdido, ha sido encontrado, estaba muerto y ahora revivido. O sea, uno se iba a sentir contento. Pero le digo, es lindo ver en la parábola que Jesús enseñó, y recuérdense quién es la audiencia. La audiencia de esta parábola eran de dos formas polarizadas. Por un lado habían
venido hasta de Jerusalén a oírlo los fariseos, los escribas, la criminal de la religión, porque siempre andaban viendo si decía algo que no era correcto. Y en el otro lado habían venido los publicanos, las prostitutas, la gente que nadie daba un pepino por ellos. Y es a ellos que les cuenta esta historia. ¿Por qué? Porque el mensaje que les está transmitiendo es que el Padre es ese Padre que sale a encontrar al que se había perdido, corre a abrazarlo porque tiene misericordia, no se pone a reprocharle porque el otro ya sabe todo lo que hizo. Y cuando recibe un pedir perdón de corazón, va a traer total restauración al hijo que se perdió. Esa es la enseñanza que les está dando Jesús. Ahora, vamos a terminar con otra parábola que tiene tremendas enseñanzas esto también. Ya lo vimos doctrinalmente, ya lo vimos a través de teología sistemática de todo lo que dice ello. Ya vimos la etimología de la palabra. Ahora estamos cerrando con dos parábolas, que era la forma como Jesús enseñaba o expresaba muchas verdades hacia el pueblo. Esta está en Mateo capítulo 18, del verso 23 en adelante. Quiero llamarle la atención a ese verso 23. ¿Por qué? Miren cómo empieza Jesús. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a... Aquí me voy a detener un momentito. Aquí Jesús va a poner el perdón como una de las leyes del reino. Recuérdense que usted y yo fuimos librados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Al ser trasladados al reino del Señor, hay leyes también. La ley de la reciprocidad, la ley de la utilización, etc. Pero una de las leyes básicas es la ley del perdón. Y esa es la que voy a enseñar aquí. Por eso fíjense bien cómo empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Eso significa que les voy a enseñar una historia que ilustra cómo funciona el reino de los cielos. Y el tema central se llama perdón. Amén. Vamos. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le voy a explicar esto. Con 10,000 talentos se podía alquilar un ejército de 100,000 hombres. ¿Cuánto es 100,000 talentos, hermano? ¿Será poquito? O sea, en otras palabras, aquí Jesús usa una figura retórica que aparece muchas veces en las parábolas, que se llama hipérbole, que es una exageración. ¿Por qué lo hace? Para darle mayor énfasis al contraste de lo que está enseñando. ¿Estamos claros ahí? Entonces dice, pongámoslo en términos del día de hoy. Viene el rey y hace cuentas y se da cuenta que hay un siervo que le debe 20 millones de dólares. Imagínense cuánto es eso. Sé que no lo iba a poder pagar, eso es a lo que se refiere. Tenía una deuda que nunca iba a poder pagar. Y aunque trabajara toda la vida y se murieran los hijos y los nietos y bisnietos siguieran trabajando, lo que está presentando es que le van a perdonar algo que no puede pagar. Ese es el énfasis de por qué son 10,000 talentos. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué sucedió? A este, verso 25, como no pudo pagar, lógicamente no iba a poder pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y aquí le voy a poner otro ejemplo. O sea, en la antigüedad, una forma de pagar era por medio de vender al hombre como esclavo con toda la familia. ¿Se acuerda que viene una mujer y le ruega a alguien? Le dice, ayúdame porque mi marido se murió y ahora los acreedores se quieren llevar a mis hijos. ¿Por qué? Porque era la forma de cobrarse la deuda. ¿Correcto? Ahora, viene
y la orden del rey es apremiante. Vendan a los hijos, a la mujer y todo lo que tengas a que pague la deuda. No iba a alcanzar de todo modo. Pero prácticamente lo que Jesús está presentando en la parábola es que una deuda te puede cobrar todo: familia, bienes, todo lo que tienes. Cuando alguien debe, y en este caso lo estamos viendo en el contraste del perdón, cuando alguien no perdona, es una deuda que el enemigo va a tener derecho legal de cobrársela hasta con la familia. ¿Cuántos me están viendo este punto? Sigamos bien. Verso 26. Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Paciencia de qué? De unos 1000 años, tú y toda tu descendencia trabajando de noche y de día para pagarme los 20 millones de dólares. O sea, incluso lo que estaba pidiendo era inaceptable, no lo iba a poder pagar. ¿Entiende el punto de eso? Pero nótese también un contraste. Este siervo empieza a manifestar en esta actitud que no conocía el perdón. ¿Por qué le digo eso? Porque si sabía que no podía pagar, ¿qué le hubiera pedido al padre? Al rey, ¿qué le hubiera pedido? ¿Tiempo para pagar o que lo perdonara? ¿Qué cree usted que le iba a pedir? O sea, esto habla también que la persona que no perdona es porque cree que ellos pueden pagar por el perdón de ellos. Miren todas las cosas que tiene esta parábola, es increíble a la luz del tema que venimos tratando. Sigamos bien. Verso 27. El señor de aquel siervo fue movido ¿a qué? Misericordia. ¿Qué sintió el padre cuando perdonó al pródigo? Misericordia. ¿Por qué Jesús clamó en la cruz por lo que lo estaban matando? Por misericordia. O sea, hermano, sin misericordia no puede haber perdón. ¿Por qué? Porque perdón es pasar encima de para otorgar algo que el otro no merece. Y la misericordia es que nos dan lo que no merecemos. ¿Entiende la conexión de estos temas aquí? Fue movido a misericordia. La misericordia, hermano, es lo único que puede neutralizar toda esa rabia que a veces tenemos por lo que nos hicieron. No sé si me ve la relación. La misericordia. O sea, si yo realmente digo, bueno, realmente este pobre de veras estuvo mal, pero lo voy a perdonar porque me agaste. Eso es misericordia. ¿Entiendes? Eso es misericordia, hermano. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Ese corazón de misericordia. ¿Qué dijo Jesús? Misericordia quiero, no juicio. Le trajeron a aquella mujer, mirá, la agarramos en el puro hotel y le hay que matarla. Bueno, el que esté libre que tire la primera piedra. Y el único que tenía el derecho 100% de apedrear era Jesús. Y sin embargo le dice: vete, yo tampoco te condeno, no peques más. Eso es misericordia. ¿Entiende el punto? Y aquí Jesús lo está expresando de una manera magistral en esta parábola, hermano. Sigamos viendo. Dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y aquí viene otro elemento del perdón. El perdón suelta. ¿Ya me entendió? El perdón suelta. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la persona no perdona, está atada a ella y tiene atado al otro. ¿Entiende? No, lo soltó y lo perdonó. Las dos cosas de una vez. Ahora, verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sabe qué son 100 denarios? Eran 3 meses de trabajo. O sea, ¿lo podía pagar aquel o no lo podía pagar? Al otro le perdonaron 10,000 talentos. A este le debían 100 denarios, hermano. Una deuda que sí la podía cobrar. Y
¿cuál es la reacción? Miremos acá. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciéndome: págueme lo que me debes. Hermano, yo lo voy a invitar a hacer algo ahorita. Mentalmente, póngase en el lugar de este siervo. Imagínese, agarrando al otro en el cuello así: págame lo que me debes. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón es eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted no ha perdonado, usted se pone en el papel del que está agarrando el pescuezo al otro. No te dejo ir, pagame, hasta lo último me vas a pagar, me las vas a pagar. No es lo mismo. Y eso es lo que Jesús está enseñando. O sea, la falta de perdón, hermano, no la espiritualicemos. Claro que tiene un contenido total teológico y espiritual, pero traigámoslo a la práctica. La falta de perdón es eso: es no soltar al otro, tenerlo. Y el otro puede estar a 1000 kilómetros de usted, o puede ser que la situación se dio hace 20 años y usted lo sigue teniendo agarrado de aquí, haciéndolo así todos los días. Cada vez que usted se recuerda de lo que le hicieron, cada vez que usted siente ese rencor, cada vez que usted está molesto, cada vez que usted no puede perdonar, usted está agarrando a esa persona y aquí lo está haciendo así mismo. Ahora, imagínense cómo se sentiría el rey cuando vio a este concierto. Veamos que hay consecuencias. Verso 29. Su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabe? Aquí regreso al Padre nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Aquí está la enseñanza práctica, ¿correcto? ¿Qué es lo que está teniendo ahora él que le están pidiendo? Le están pidiendo paciencia y le van a pagar. Y ahora, el que se lo está pidiendo, ¿sí le puede pagar? Sí. ¿Él podía pagar? No. Pero miren los contrastes de las actitudes. Dice el versículo 30: mas él no quiso. Eso subrayalo con poquitos. La falta de perdón es una actitud y es tu voluntad. No hay tales de que no lo siento, no me nace, que se lo gane, ahí después voy a ver, perdóneme. No. Cuando la persona no perdona es porque no quiere. Perdóneme, lo voy a decir en buen chapí, no se le da la gana. ¿Correcto? Así. No, yo no perdono a este tal por cual. ¿Sí o no? Ahora, en ese momento nos estamos poniendo claramente en contra de todo el principio de una ley del reino. Estamos estorbando la oración, todo lo que hemos leído. ¿Ya se dio cuenta? Mas él no quiso. Es claro, no dice mas él no lo sintió, mas él no podía. Hay gente que dice: es que yo no puedo perdonar. Momento, no es sentimiento, es actitud, es decisión. Él no quiso. Mas él no quiso, y oiga lo que hizo, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Oiga eso. Muchos tienen en la cárcel a los que les deben en su vida. Sí, encarcelado ese, que ni se me cruce, eso es tenerlo en la cárcel. Y dice el verso 31: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y oiga, aquí viene el rey. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Qué significa la falta de perdón? Ser malvados. ¿Por qué cree que el diablo se siente tan cómodo con la falta de perdón? Siervo malvado. No le dijo: ala desagradecido, ala no, malvado de una vez. ¿Entiende eso? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Ya se dio cuenta la relación de todo esto, hermano? Igualito.
¿No debías tú hacer lo mismo con el que te debe a ti? Si yo te perdoné a ti toda esa deuda, si yo tuve misericordia contigo, ¿no debieras tú de tener misericordia? Por eso el perdón es un mandamiento. Por eso el perdón es totalmente la antítesis de la maldad, porque se mueve por la misericordia. Y termina, verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Cualquiera ve que este rey estaba bravo, ¿ves? Pero ahora el versículo que sigue, y que es con el que voy a terminar, es digno de ponerle mucha atención, mi amado. Oiga, verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, oiga, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos de sus ofensas. ¿Ya se dio cuenta de esto? O sea, el remate de la parábola ya es una enseñanza directa. No es otra cosa que la aplicación de lo que te enseñé a orar en el Padre Nuestro. No es otra cosa que todo lo que expresó en el perdón, el corazón del Padre de perdón hacia el prójimo. No es otra cosa que una manera claramente de establecer la importancia de la ley del reino llamada el perdón. Hagamos un resumen del pasaje. Primero, es una ley del reino de Dios perdonar. Segundo, que nunca nosotros perdonemos, lo que perdonemos podrá ser mayor que lo que Dios nos ha perdonado. O sea, a nosotros nos perdonaron 10,000 talentos y nosotros a veces no queremos perdonar los 100 denarios. Tercero, recibir perdón de alguien mayor que nosotros nos obliga a perdonar a alguien igual que nosotros. El rey perdonó al siervo, pero el siervo no quería perdonar al consiervo. Miren las relaciones de esto. Cuarto, el perdón siempre se relaciona con la misericordia. O sea, si no hay misericordia, no va a haber perdón. Así de sencillo. Y por eso lo trata y le dice siervo lleno de maldad. ¿Correcto? 5. Mas él no quiso. Esa expresión nos enseña que el perdón está en nuestra voluntad. Hoy en la mañana usted escogió el vestido, la camisa, los zapatos que se iba a poner. Esa fue su voluntad, excepto el bebé que lo vistieron. Pero de ahí usted se pone lo que usted quiere, ¿no? Entonces, ese ejercer su voluntad, vino a la iglesia porque usted quiere venir a la iglesia. Todo eso son manifestaciones de nuestra voluntad. El perdón pertenece al campo de nuestra voluntad. Por eso es que nos lo exige Dios. Amén. 6. La falta de perdón nos impide a nosotros mismos recibir perdón. O sea, no perdonás, ok, vayan a traerme otra vez la deuda de 10,000 hasta que la pague. Entréguenselo a los verdugos. 7. La falta de perdón es catalogado claramente como una maldad. Fíjense qué tremendo. Y finalmente, la falta de perdón abre la puerta para que entre el verdugo. Fíjense que esa es la enseñanza final. Entréguelo al verdugo. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los corintios? Si algo tengo que perdonar, lo perdono, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoro sus maquinaciones. Sabe que el enemigo está esperando que haya resentimiento, que haya amargura, que no haya perdón, para poder entrar y destruir esa relación con Dios. Termino con la pregunta, mi amado. ¿Será cosa liviana el perdón desde el punto de vista de nuestra relación con Dios? ¿Será algo que podemos disculparnos? Señor, tú sabes que yo quisiera perdonar, pero no puedo. ¿Se podrá orar así? Se podrá orar, Señor, perdóname, mira, yo sé que yo no perdono, pero tú perdóname a mí. Se podrá. Vamos a estorbar nuestra relación con Dios, nuestra oración, todo.
Y alguien puede venir y, como le digo, decir, mire, pero y si de veras es que como me tiene lastimado, hermano, perdone. Y si es sabio, empiece a evitar. Eso sí, la palabra no dice que no lo haga. ¿Entiende lo que le digo? Si el zapato te hace callo, tienes dos cosas: o dejas que se vuelva llaga, o simplemente quítate el zapato de tus pies de una vez. Si sabemos que hay situaciones, personas, circunstancias que nos sacan el apellido, como decimos, evítelas. Pero si hay friccionamientos, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. Vamos a orar esta mañana. Amén.